¿Cómo está? Muy buenas noches. Un favor, me confirman por el chat si se puede, si se me puede escuchar y también si se puede ver mis PPT, su servicio. Sí, correcto, sí se logra visualizar. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. A ver, buenas noches con Galaxy Neve, Mariana, Noé. Solamente somos pocos. Bueno, ya seguramente se van incorporando. Además, parece que la sede tiene algunas dificultades técnicas. Vamos a desarrollar el curso referido al mantenimiento de canales de riego y drenes. Nosotros cuando hablamos de mantenimiento de estas infraestructuras, eh, lo que se nos viene en primera instancia a la mente es exactamente lo que estamos apreciando en las imágenes, ¿no? Una necesidad de desarrollar un conjunto de acciones orientadas a retirar, a restablecer una serie de capacidades, ¿no? De la infraestructura de riego para que ésta pueda seguir brindando el servicio de prestación de riego, en este caso para fines agrícolas. Pero este conjunto de acciones están enmarcados dentro de ciertos dispositivos legales y también dentro de un instrumento técnico que obedece a un proceso de planificación estratificada acumulativa en la mayoría de casos, ¿no? En ese sentido, el temario del curso está contemplado en 3 sesiones. En la primera sesión, que va a ser el día de hoy, vamos a hablar sobre las generalidades de los sistemas de riego, ¿no? Básicamente nos vamos a orientar ahí bastante a lo que es infraestructura de riego. Después vamos a ver cuál es el marco legal que permite este desarrollo del mantenimiento. Y finalmente, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos generales del mantenimiento de canales. La siguiente semana, que viene a ser la sesión 2, vamos a ver y vamos a mostrar cuál es la forma de elaborar este instrumento que va a permitir el mantenimiento de los canales, que es el plan de mantenimiento de la infraestructura hidráulica. En realidad, no solamente es un plan de mantenimiento, ¿no? Es el plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, algo así como POMID, algo por ahí, ¿no? Que tiene un conjunto de elementos. Parte de estos elementos son la operación, el mantenimiento y el desarrollo.
Lo vamos a enfocar en ese sentido, este plan, específicamente viendo el mantenimiento. Hay una serie de consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, además también de unos plazos. No es de que yo lo presento en cualquier momento, cuando días antes, horas antes de realizar el mantenimiento o que no está claro quién es el responsable o quién asume la responsabilidad de estas acciones del mantenimiento, ¿no? Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Y también vamos a ver ya algo sobre mantenimiento de canales, ¿no? Principalmente vamos a ver en una primera instancia referido al mantenimiento de canales de tierra, es decir, sin revestimiento. Y en la sesión 3 vamos a ver todavía algo de mantenimiento de canales, básicamente relacionado a los canales de revestidos y el mantenimiento de los otros componentes. Igualmente vamos a hablar sobre el mantenimiento de juntas, porque cuando hablamos de mantenimiento de canales, en realidad estamos hablando del mantenimiento de la red de distribución. No, no solamente es que voy a mantener el canal y ya no voy a mantener, pues, qué sé yo, las compuertas, no voy a mantener los rompepresiones y cosas así. Todos estos otros componentes forman parte de la red de distribución, porque vamos a ver que esos también tienen un efecto directo sobre la eficiencia de conducción del recurso hídrico dentro del canal. En esta primera sesión, entonces, vamos a empezar hablando sobre las generalidades de los sistemas de riego, como habíamos dicho, orientándolo a lo que son de infraestructura de riego. ¿Ya? Eh, Cuando nosotros hablamos de mantenimiento de canales de riego, estamos refiriéndonos necesariamente a las actividades que se van a efectuar sobre infraestructura de riego. Acá es necesario ser precisos, ¿no? En el marco normativo vigente vinculado a la promoción de infraestructura de sistemas de riego, tenemos los proyectos de infraestructura de riego y tenemos los proyectos de riego tecnificado. Cada uno tiene sus competencias, cada uno tiene sus características. El primero, de infraestructura de riego, son todos los proyectos que van a abarcar desde la construcción, ampliación, mejoramiento, recuperación, las naturalezas de la inversión pública, ¿no? Pero van a estar vinculadas a infraestructura de captación, de derivación, conducción, distribución y regulación de agua para riego, ¿no? Como vemos, cuando se habla de infraestructura de riego, se habla desde la captación hasta la distribución, es decir, desde que se toma un volumen X en el cauce natural, en el río, ¿no? Hasta que se entrega en la cabecera de parcela. A lo largo de todo este periodo o a lo largo de todo este tramo, se va a considerar infraestructura de riego. Y una vez que se ha entregado en la cabecera de parcela, ¿no? Ya empieza lo que podríamos entender riego tecnificado, que es el otro grupo de proyectos. Ahora, en nuestro caso específico, ¿no? Hay proyectos de riego menor, hay proyectos de riego mayor, o de riego medio también, o de riego mediano. Eh, Como vamos a hablar sobre, o el curso va a versar sobre lo que es mantenimiento de canales de riego, necesariamente nos vamos a enfocar de forma específica en los sistemas de riego menor y de riego mediano.
Los de riego mayor básicamente están vinculados a obras de afianzamiento hídrico en las cuencas altas o en las partes altas, en las lagunas, procesos de trasvase de lagunas de una vertiente a otra vertiente y en ese sentido. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de proyectos de riego mediano, estamos hablando de proyectos que van a beneficiar más o menos entre 500 hectáreas y algo más, no llega hasta 750, es por ahí. Pero en ningún caso estos proyectos de riego mediano va a comprender, ¿no? Obras vinculadas al afianzamiento hídrico, es decir, construcción de represas, incremento de la cortina de la represa, como les había dicho, sistemas de trasvase, ¿no? Eso no va a comprender. Pero sí puede comprender bocatomas de captación de volúmenes importantes, ¿no? Estamos hablando de 7, 8, 9, hasta 15 metros cúbicos por segundo, ¿no? Más o menos por ahí, un poco más incluso. Y cuando hablamos de proyectos de riego menor, generalmente se habla de proyectos que van a beneficiar un hectareaje total inferior a las 500 hectáreas, ¿no? Que pueden ser 400, 300, 200, 100, incluso algo menos, siempre en cuando se demuestre eh, la rentabilidad de la inversión, ¿no? Bajo los diferentes parámetros que Invierte P ha considerado. Estos dos tipos de proyectos se van a caracterizar porque van a comprender dentro de sus componentes canales que pueden tener dimensiones que tal vez estén cercanas a los 3, 4 metros de talud superior, de talud superior, de tirante superior, etcétera, pero, ¿no? Pero van a estar vinculados a canales secundarios y demás, que van a permitir la distribución. También dentro de estos proyectos, como dentro de estos canales, como había dicho, van a estar comprendidos otros elementos que vamos a comentar en unos instantes. Ahora, estas obras de infraestructura de riego ya están orientadas a garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos. No es solamente que el Estado considera eh, el desarrollo de esta infraestructura porque quiere facilitarles agua de riego a los productores, porque es su finalidad principal, etcétera, sino porque busca una gestión integral de los recursos hídricos. Y esta gestión integral comprende un manejo sostenible de este recurso en este caso. Cuando estamos hablando ya del uso sostenible de los recursos hídricos, de la gestión sostenible de los recursos hídricos, ya estamos empezando a atisbar o a contemplar lo que son el marco normativo sobre el cual se va a desarrollar o dentro del cual se va a desarrollar el mantenimiento de estas infraestructuras, de los canales de riego. Eh, Al momento de, escuchen, y esto es importante, al momento de la formulación de los proyectos, y esto mismo va a ser trasladado en la ejecución, es decir, cuando se construye el canal, ¿no? Con todos los elementos que lo conforman, o cuando se construye el sistema, mejor dicho, ¿ya? Se va a orientar a que
pueda brindar servicio de distribución durante toda la campaña o en el mayor periodo de tiempo posible, dependiendo de la disponibilidad del recurso hídrico, ¿no? Y esto es lo que va a permitir más adelante que se estructure la planificación del mantenimiento, porque este mantenimiento va a estar orientado a garantizar que este sistema, ¿no? Este canal, en este caso más específico, pueda ser utilizado y a través de su uso se pueda distribuir agua durante toda la campaña o durante todo el periodo de atención o de brindamiento del servicio. Acá viene el otro aspecto importante que ya va a irles dando a ustedes nociones de quiénes van a estar encargados, ¿no? Dice, los beneficiarios a través de la organización de regantes, ¿ya? Deben asumir, ojo, el 100% de los costos de operación y mantenimiento. Entonces, ¿quiénes son los llamados a realizar el mantenimiento? Son los beneficiarios. ¿Quiénes son estos beneficiarios? Una organización de regantes que ahora se llaman organización de usuarios, que puede tener 3 niveles o tres jerarquías, ¿no? Desde la comisión, desde comité, comisión y junta, ¿ya? Y ojo acá, al momento de que se establece el perfil o la ficha del proyecto, ya se genera un documento de compromiso, ¿no? Por parte de estos beneficiarios para asumir el 100% de la operación y mantenimiento que permita brindar el servicio a lo largo de todo el periodo, ¿no? Acá no le hemos. ¿Ya? A ver, su micro, por favor. Entonces ella no Su pensaba micro, que iba a salir. Por por favor, su micro para poder continuar. Sería la chica, la sobrina, que dice mi tía Nora, que no la quiere Joseph, por favor, su micro. Y me contó a mí. Y digo que si no me está. A ver, vamos a seguir. A ver si el moderador puede controlar el tema del micro, ¿no? Para no tener interrupciones. Entonces, al momento de la formulación ya del proyecto, es decir, de la generación de la ficha o del perfil, ya se genera conjuntamente también un documento de compromiso por parte de estos beneficiarios, es decir, por parte de la organización de usuarios, que ellos van a ser 100% responsables, no solamente de la operación, sino sobre todo del mantenimiento. Y el mantenimiento, como vamos a ver la semana siguiente, abarca una serie de acciones que están reguladas por un conjunto importante de normas técnicas. No es que simplemente yo limpio y listo, sino que hay características específicas. Ahora, miren, pero este compromiso que ellos van a firmar no va a ser únicamente un compromiso que los va a obligar de manera unilateral a desarrollar un conjunto de esfuerzos para poder cumplir con la operación y mantenimiento, sino que dentro del proyecto, ya en la ejecución del proyecto, a ellos también se les va a capacitar. El proyecto tiene que comprender un componente de capacitación en el manejo, operación y mantenimiento de esa infraestructura. Entonces, ellos, los beneficiarios, la organización de usuarios, va a tener un total conocimiento de qué acciones y cómo debe de realizar esas acciones para el manejo eficiente del agua, distribución, aplicación, incluso desde la captación. Además de ello,
también va a ser capacitado en la operación de ese mismo sistema, de esa misma infraestructura y sobre todo del mantenimiento. Es más, se les va a generar a ellos un documento denominado Plan de Operación y Mantenimiento, perdón, Guía Técnica de la Operación y el Mantenimiento, donde el proyectista, el ejecutor, les va a entregar a ellos, perdón, un manual de operación y mantenimiento. Les va a entregar este instrumento donde les va a dar los detalles de cómo se debe de realizar esta operación y sobre todo el mantenimiento, qué criterios deben de tener y cómo debe de procederse a realizar este mantenimiento. Si se cae un pontón, si uno de los taludes del canal o la pared del canal es dañada por algún tipo de vehículo muy pesado que pasó demasiado cerca, si hubo un derrumbe, cómo se van a reparar o se va a hacer el cambio de las juntas y todo ello, ¿no? Entonces, la organización de usuarios no va a verse en una situación de que ellos no tienen una idea, no tienen un conocimiento de cómo se realiza esa operación y mantenimiento, porque van a contar con este manual. ¿Ya? Ya. Bueno, y luego vienen otros criterios, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay una capacitación, es decir, en la ejecución del proyecto, ¿no? Cuando el proyecto se está ejecutando, cuando se está construyendo el canal, etcétera, tiene que desarrollarse la capacitación de los beneficiarios, ¿no? En el manejo, operación y mantenimiento, ¿no? De esa infraestructura. Además de eso, no se olviden que les van a entregar algo denominado manual, un manual de operación y de mantenimiento de esa infraestructura. Este manual es específico, no es un manual genérico, es decir, no va a ser un manual que les dice los canales se atienden así, las compuertas se van a operar o se van a mantener de esta forma, sino le va a decir este canal de este sistema que tiene estas características se opera de esta forma. Este canal, ¿no? De estas características se mantiene en estas formas, mantenimiento preventivo, mantenimiento rutinario, etcétera. ¿Ya? Esto simplemente como dato genérico, no se olviden que los proyectos de infraestructura de riego están relacionados siempre a resolver un problema principal que viene a ser, ¿no? El bajo rendimiento de los cultivos. ¿Ya? El problema principal es el bajo rendimiento de los cultivos y una de las causas fundamentales de este problema, de este bajo rendimiento de los cultivos, va a estar referido a la inadecuada oferta de agua para riego, ¿no? ¿Ya? Es decir, el sistema en su situación actual, en la situación natural en la que se encuentra, sin revestimientos, sin elementos o componentes que faciliten la conducción, etcétera, no permite brindarles una buena oferta. Y al momento de generarse el proyecto, este va a permitir que esa oferta sea adecuada bajo dos esquemas principales. El primero va a ser a través de una adecuada disponibilidad de agua para riego, ojo, disponibilidad de agua para riego, y la otra va a ser a través de una gestión eficiente del agua para riego, ¿no? Entonces, el primer esquema
¿no? La adecuada disponibilidad de agua para riego es el que va a comprender a toda la infraestructura. Y en ese mismo sentido, el, eh, el plan tiene que permitir garantizar que se va a mantener esa adecuada disponibilidad de agua para riego en todos esos componentes atendidos por la organización de usuarios, ¿no? Y, como ven, está referida a infraestructura de captación, de conducción, de distribución. También abarca reservorios o elementos o componentes que van a permitir captar y almacenar agua de forma temporal. También va a comprender a los sistemas de drenaje y finalmente a lo que se conoce como las obras complementarias o componentes complementarios, que acá están descritos como obras de arte, ¿no? Sifones, pontones, puentes, rompepresiones y demás. Todos esos, como les mencionaba, van a permitir que el canal opere apropiadamente. En ese sentido, el plan de operación y mantenimiento también va a tener, ¿no? Que comprender a todos estos elementos. Se tiene que garantizar con este esquema, ¿no? De la infraestructura del proyecto que se puedan generar beneficios, ¿no? Básicamente los beneficios son el incremento del rendimiento, ¿no? Eh, mayores ingresos a partir del producto, optimización o reducción en algunos casos de los costos de producción, etcétera, ¿no? Y eso se tiene que continuar manteniendo o mejorando, en todo caso, con la continuidad del servicio de riego a través de la ejecución de las actividades de mantenimiento. Referido a la infraestructura de riego, ¿no? ¿Qué obras de ingeniería la componen? ¿No? Como habíamos dicho, están todos los relacionados a sistemas de captación, donde están las bocatomas, principalmente son las, digamos, estructuras más representativas de estos sistemas de captación. Sin embargo, no son las únicas, ¿no? Estas estructuras están vinculadas a otros componentes adicionales que van desde simplemente de algo que vemos muy puntualmente, que viene a ser la misma compuerta, pero también parte de este sistema de captación está compuesto por los muros de encauzamiento, los ampliados, las cámaras de tranquilizadoras, las ventanas de captación, los canales de limpia, incluido también los desarenadores y todos ellos, ¿no? Ya dependiendo de las características propias del cauce, ¿no? Del cuerpo de agua, del río, ¿no? Estos van a tener determinadas características. Pero todos estos comprenden los sistemas de captación. Entonces, cuando se habla de sistemas de mantenimiento, de operación de sistemas de captación de infraestructura de riego, no vamos a referirnos únicamente a la bocatoma, sino a todos los demás componentes que permiten que ésta opere apropiadamente. De ahí viene ya lo que vamos a ver a partir de la siguiente semana, ¿no? Que son las obras de ingeniería vinculadas a los sistemas de captación. Acá el elemento o la estructura o infraestructura más llamativa, más representativa, viene a ser los canales, ¿no? Que pueden ser canales principales, es decir, los que están vinculados al sistema de captación y que van a permitir trasladar volúmenes importantes. De ahí vienen ya los canales secundarios de derivación, los laterales, sublaterales, los terciarios o también los llamados canales parcelarios, ¿ya? Cada uno de ellos va a tener sus propias características. Por lo general, los canales principales, ¿no? Y los secundarios también tienen mayormente una sección trapezoidal y recién son los canales terciarios, es decir, los canales parcelarios, etcétera, los que tienen ya una sección rectangular, pero no, eso es en la mayoría de veces.
Hay algunas situaciones en las que esto puede variar, ¿no? Pero acá, como ven ustedes, ¿no? En estos canales, ¿no? Hay otros elementos que van a permitir que estos funcionen apropiadamente. No solamente va a comprender al canal propiamente dicho, sino también a un conjunto importante de elementos que va a permitir su funcionamiento apropiado, que básicamente cumplen funciones de regulación del recurso o del tránsito del recurso hídrico, ¿no? ¿Ya? Este es el sistema de distribución que básicamente está compuesto por los canales, las tomas laterales, sublaterales, los canales parcelarios. Ya son canales, como les decía, generalmente de sección rectangular, ¿no? Y que conducen volúmenes de agua mucho más pequeños, mucho más reducidos. Porque básicamente, como su mismo nombre lo indica, están orientados ya a un proceso de distribución a nivel parcelario, ¿no? O extraparcelario del recurso hídrico. Y al igual que los canales principales y secundarios, o primarios y secundarios, estos también van a comprender a un conjunto adicional de elementos. Básicamente acá el elemento que va a formar parte de estos van a ser las compuertas y en algunos casos las ataguías, ¿no? Si ustedes se recuerdan, cuando vimos lo que era el temario, estaba puesto mantenimiento de canales, de otros componentes, y aparte estaba puesto el tema de las juntas. ¿Por qué el tema de las juntas está considerado aparte, ¿no? Porque las juntas tienen funcionan o tienen una presencia en las distintas estructuras, no solamente están en los canales, ¿no? Si bien es cierto, en muchas de estas van a funcionar en la intersección o donde se une un canal con otra estructura, pero eh, van a tener ciertas particularidades en cuanto a su mantenimiento. Otras obras de ingeniería van a ser los reservorios, ¿no? Por lo general, acá vamos a encontrar reservorios que están ubicados en la superficie del suelo, ¿no? Son excavaciones que pueden tener, así como ven ahí, formas semitrapezoidales o trapezoidales, también pueden haber algunos que son rectangulares, en algunas otras ubicaciones han generado reservorios de forma circular, ¿no? O un volumen cilíndrico, ¿ya? Y se van a caracterizar por mantener, por almacenar un volumen de agua por un determinado tiempo. Y otro conjunto importante de elementos que forman parte de los sistemas, ¿no? Vienen a ser las denominadas obras de arte o que también se conocen como componentes complementarios, ¿no? Que pueden ser desde caídas, rompepresiones, disipadores, pontones, puentes, etcétera, que tienen distintas finalidades. Algunos permiten simplemente el discurrimiento del agua de un punto a otro, como son los pontones, los puentes. Otros van a permitir la reducción o el control de la velocidad, ¿no? Como son los rompepresiones, etc. Entonces, estos van a ser siempre considerados como parte del sistema de conducción y también como parte del sistema de distribución, porque sin estos no se podría cumplir esa finalidad, conducir o distribuir el recurso hídrico. Y su mantenimiento se va a considerar parte del mantenimiento de los canales, ¿no? Porque estos van a estar siempre vinculados a estos canales. ¿Ya? Entonces, estos también son, estos componentes
son muy diversos, ¿no? Acá estamos viendo algunos, también van a estar dentro de esto las canoas, ¿no? Las alcantarillas, los sifones, sifón invertido, los acueductos, las pasarelas también están acá, y cada uno de ellos va a tener distintas características en el proceso de su mantenimiento. Entonces, todos esos elementos son los que se van a tener que prestar atención al momento de elaborar el plan de mantenimiento y luego se van a tener que considerar el desarrollo de las acciones bajo determinados parámetros técnicos. No es que simplemente se cayó el canal o se malogró la pared de un canal y simplemente lo reconstruyó. Hay un proceso, ¿no? Por lo general se retira la estructura, la parte de la estructura que se ha visto afectada, ¿no? Se retira el material que la soportaba, se cambia ese material por otro, se compacta y de ahí recién se vuelve a construir e instalar la nueva estructura. No es simplemente que la retiro y vuelvo a poner otra, ¿ya? Respecto al marco legal del mantenimiento. Este marco legal del mantenimiento, como habíamos mencionado al inicio, va a estar circunscrito dentro de un conjunto de leyes. Cada una de ellas va a ir permitiendo o va a ir generando la justificación apropiada del desarrollo de esas actividades. Vamos a encontrar en primera instancia la Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Esta ley abarca a todos los recursos naturales que componen el patrimonio de la nación, ¿ya? Uno de esos es el recurso agua. Y esta ley indica, ¿no?, que el Estado, a través de sus diferentes entidades sectoriales, diferentes esquemas normativos, lineamientos estratégicos, políticas, etcétera, debe fomentar el manejo racional de estos recursos naturales, el agua en este caso, teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitar sobreexplotarlo, reponerlo cuantitativa y cualitativamente, si es el caso, ¿no? Para el recurso hídrico se consideran estas tres consideraciones. Específicamente, ¿no? Para el recurso hídrico, en el marco de esta ley genérica, de esta ley transectorial, se ha desarrollado otro marco normativo también transectorial. ¿Qué quiere decir que son marcos normativos transectoriales? Que todas las entidades que van a estar vinculadas, en este caso al recurso hídrico, de manera directa o indirecta, tienen que tener en consideración este marco normativo y a partir del mismo desarrollar o proponer un marco normativo específico para su competencia sectorial. O en todo caso tienen que generar un conjunto de lineamientos, ¿no?, de dispositivos normativos, de lineamientos que les permita desarrollar sus actividades en el marco de esta ley transectorial. Para el caso de los recursos hídricos, existe la ley, la 29338, la ley de recursos hídricos, que dicho sea de paso, es una de las mejores leyes referidas a recursos hídricos a nivel de toda América Latina. Esto dicho por un conjunto importante de expertos internacionales, ¿no? Entre muchas de las políticas que establece este marco normativo, ¿ya?, hay algunas que son importantes a tener en cuenta. La primera es que el recurso hídrico es patrimonio de la nación. No es patrimonio, no es propiedad de la comunidad campesina, no es propiedad de la comunidad nativa, ¿no?, como hay veces lo tratan de entender o fuerzan la interpretación de un marco legal específico, ¿no?, a los muy apasionados. Tampoco es como por ahí están diciendo ahora que todo es propiedad del pueblo. No, no es propiedad de ellos, es propiedad de la nación, ¿ya? La nación somos todos. No es solamente ese grupo afincado en ese territorio, no solamente son los grupos que pueden estar excluidos o verse afectados, no, somos todos en conjunto, todos al mismo tiempo, ¿ya? Otro
Aspecto importante, nadie, ojo, nadie puede atribuirse la propiedad del agua, porque el agua es de la nación, no es de un grupo, no es de una comunidad, no es de una organización, no es de una empresa, es de la nación. Como es de la nación, ¿no? El Estado encarna a la nación y el Estado es el que va a establecer en ese sentido los derechos y condiciones de uso de ese recurso hídrico para su gestión eficiente. Estas condiciones de uso y estos derechos que el Estado tiene la competencia, ¿ya? Es el que le va a permitir al mismo Estado establecer los parámetros bajo los cuales los interesados van a poder gestionar este recurso hídrico a partir de de la confianza que le va a brindar el Estado a ellos, asignándoles solo la gestión y el uso del recurso hídrico. No les asigna la propiedad, les asigna la gestión y el uso, nada más. Y es siempre en cuando estas organizaciones, empresas, actores, como se llame, cumplan lo que el Estado les indica que tienen que hacer o que tienen que cumplir para continuar gestionando y usando ese recurso hídrico. En cuanto ellos no lo hacen, el Estado va y les dice, bueno, tú quieres hacer uso y gestión de mi recurso bajo tus propios criterios y eso no. Así no van las cosas, yo no te continúo cediendo estas capacidades, ¿no? Retiro eso y yo veo a quién se las entrego o hago un esfuerzo y asumo yo temporalmente, ¿ya? Temporalmente, porque el Estado no tiene forma en la cual pueda asumir un conjunto de responsabilidades que sí las pueden hacer otras organizaciones, otros actores de carácter privado. ¿Ya? Esto es casi general. Si ustedes son de base 3, base 4, ¿no? Más o menos como yo, recordarán al Estado peruano en la década de los 80, ¿no? Cuando estaba vigente la ley la Constitución del 93. Había una única empresa de telefonía, Entel Perú. Y habían pues a nivel nacional, habrían pues cuántos, 10.000 usuarios que tenían teléfono. Y éramos una población en ese entonces de aproximadamente 15 millones. De 15 millones, 10.000 peruanos tenían teléfono, ¿no? Un poco más tal vez. Nada más. Estaba ENSI, ¿no? Los de la vieja escuela, como ellos recordarán a ENSI, que era la empresa nacional comercializadora de insumos, era la que vendía leche, la que vendía uria, la que vendía una serie de insumos estratégicos para el desarrollo de muchas actividades productivas. Y ENSI pues era una entidad, ya ni siquiera paquidérmica, era una entidad parecía un dinosaurio, ¿no? Que se movía a lentitudes increíbles, hacías tu pedido, tu compra en el año 21 y te llegaba el año 23, si te llegaba y si te llegaba bien. El Estado no va a tener esas competencias, no va a tener esas capacidades, ¿ya? Por eso es que se ha generado una serie de marcos específicos que va transfiriendo ciertas capacidades, ciertas responsabilidades a un determinado conjunto de actores también bajo ciertos parámetros. Esta misma ley de recursos hídricos, ¿no? Indica cuáles son las funciones del ente rector. El ente rector va a ser la Autoridad Nacional del Agua y es la única entidad que dispone sobre este recurso. No existe otra. No existe la ley de la comunidad, que son la comunidad más antigua del Perú, que incluso datan de la época de Noé, ¿no? Ya no existe eso. La única autoridad que determina sobre el recurso hídrico es la Autoridad Nacional del Agua a través de esta ley y de su respectivo reglamento. Esta es la que va a regular el uso del recurso hídrico, va a otorgar permisos, va a asignar competencias, va a brindar certificaciones, etcétera. Va a reconocer, ojo acá, es la que va a reconocer
a las organizaciones de usuarios. Y ese reconocimiento que va a brindarle a estas organizaciones de usuarios es la que va a permitir luego que la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, les conceda la gestión, administración, uso, operación y mantenimiento de un sistema hidráulico, porque los ha reconocido. Este reconocimiento obviamente se va a poder materializar a través del cumplimiento de una serie de requisitos y también a través del accionar de esta organización en el marco de una ley, ¿no? La ley de organizaciones de usuarios, ¿no? La 3157, que ha creado o que ha elaborado el mismo ANA. Como ente rector, es su competencia elaborar marcos normativos referidos a, en este caso, el recurso hídrico. Y su otra competencia va a ser la de fiscalizar el cumplimiento de ese marco normativo. Ahora, ¿por qué genera este marco normativo específico de la ley de organizaciones de usuarios? Porque el ANA, a través de la Ley de Recursos Hídricos y otro conjunto importante de entidades, donde están el MIDAGRI, donde está el MINAM, donde están los diversos gobiernos regionales, los gobiernos locales, organizaciones y demás, por esta ley están obligados a promover la elaboración de estudios y ejecución de proyectos orientados a la gestión del recurso hídrico, es decir, desarrollar infraestructura de riego. Como están obligados a desarrollar infraestructura de riego, ojo acá, es desarrollar. ¿Qué quiere decir desarrollar? Que periodo tras periodo, si quieren entenderlo como año tras año, etcétera, debe irse incrementando esta infraestructura, ¿no? No es de que, la infraestructura era 500 kilómetros y yo mantengo los 500 kilómetros, pues, ¿no? Y soy un experto manteniendo esos 500 kilómetros, sino que se tiene que desarrollar. Es decir, si hemos tenido al año pasado un total de 500 kilómetros, para este año tenemos que tener 30 kilómetros más, 530. Y para el 2024, otros 30, 560, y así ir avanzando, ¿no? En función de eso, como periodo tras periodo va a irse generando mayores sistemas, mayor infraestructura de agua, el ANA no va a poder operar y mantener todo esta infraestructura, porque para ello tendría que poner sectoristas, tendría que contratar una serie de ingenieros, que por ahí alguien muy apasionado puede decir, sí, es lo apropiado, pero la historia, ¿no? La historia ya nos ha demostrado que el Estado no va a poder hacerlo. Por eso les decía, revisen ustedes cómo fue, ¿no? La década de los 80, 90, con la Constitución del 93, donde el Estado tenía esas potestades, y era un desastre, era un total desastre, ¿ya? Ahora, otro aspecto que ustedes tienen que tener claro y que les va a permitir también comprender hasta dónde abarca este plan de operación y mantenimiento, sobre todo de mantenimiento, no es lo que se refiere al artículo 6 de la Ley de Recursos Hídricos, donde nos indican cuáles son los bienes asociados al agua. Cuando hablamos del agua, hablamos del patrimonio, y el que gestione, el que administre ese patrimonio es el Estado. Y el Estado se va a encarnar a través del gobierno, el gobierno que se ha elegido, para buena, para mala, que te gustó, no te gustó, que lo sacaron, no lo sacaron, que lo sacaron bien, que lo sacaron mal, etcétera. Es el esquema que se eligió, son las personas que se eligieron y bajo un marco normativo que tiene que seguir cumpliéndose, ¿no? Entonces, ese recurso hídrico, ese patrimonio, el agua, no solamente es el líquido, sino que hay un conjunto de bienes que están asociados al mismo, porque el agua no discurre por el aire, el agua no se traslada, ¿no? De forma etérea de un punto A un punto B, ¿no? Simplemente por un proceso de, qué sé yo, de teletransportación, ¿no? Donde rompe todas las leyes naturales, las leyes físicas del espacio-tiempo, y desaparece en el punto A y aparece en el punto B que está a 20 kilómetros de distancia. No, el agua va a discurrir
por un territorio. Todo ese conjunto de elementos van a ser los bienes asociados al agua. Entonces acá vamos a encontrar bienes asociados y bienes artificiales. O perdón, bienes naturales y bienes artificiales. Los bienes naturales van a venir a ser pues todo lo que son los territorios a través de los cuales el agua va a entrar en contacto, ¿no? Ahí vamos a encontrar los cauces, vamos a encontrar, en el caso de los mares, las mareas y todo lo demás, vamos a encontrar lo que conocemos como las fajas marginales, la vegetación ribereña, los terrenos que están vinculados a estos, las islas que están presentes en el discurrimiento, ¿no? Hay ríos bastante anchos, ¿no? Que en la parte central o dentro del cauce se han generado una especie de islotes. Esos también son bienes asociados al agua y también son administrados por la Autoridad Nacional del Agua y son también patrimonio de la nación. No es de la comunidad, no es del extractor de agregados, no es de la municipalidad, nada de eso, ¿no? Es de la nación. Y también están los bienes artificiales, que básicamente vienen a ser las infraestructuras, las construcciones que se han generado, ¿no? Están ahí todo lo que es infraestructura de riego, captación y todo lo demás, todo lo que está vinculado al saneamiento, todo lo que es la recarga artificial de acuíferos, donde vamos a encontrar un conjunto grande de elementos orientados a la siembra y cosecha de agua. Ojo, fíjense acá, está diciéndoles, ¿no? Para ir aclarando algunos conceptos que no vienen específicamente al caso, pero que a veces están algo confusos. Es todo lo relacionado a la recarga artificial de acuíferos. Y la recarga artificial de acuíferos, como sabemos, está orientada a la intercepción de precipitaciones que no están vinculadas a cauces naturales, ¿no? Es decir, se va a interceptar un flujo de agua que no va a discurrir directamente a un río, a un riachuelo. Y ahí se construye, pues, lo que es la zanja, lo que es la cocha, etc. Esa cocha, esa agua que has interceptado de la precipitación y que podrías decir, no, pues el agua está cayendo del cielo, no es de la nación, ¿no? Es de Dios, es de la naturaleza, lo que sea. En cuanto a ese volumen de agua de la precipitación aterriza al suelo, es de la nación. ¿Ya? Están todas las obras de encauzamiento de ríos, defensas ribereñas, ¿no? Las protecciones que se puede hacer y algo importante, los caminos de vigilancia. ¿Ya? Los caminos de vigilancia. Entonces, acá ya podemos ver que el mantenimiento de canales no solamente va a ser los canales, no solamente van a ser las juntas, no solamente van a ser los componentes vinculados, ¿no? Los sifones, canoas, pasarelas, rompepresiones, sino también van a ser los caminos de vigilancia. Esos también van a tener que considerarse dentro del mantenimiento de los canales, porque a través de estos caminos de vigilancia tú vas a poder generar y conducir las acciones de mantenimiento de esa infraestructura. Sin esos caminos, ¿cómo? Volando, ¿no? En helicóptero o agarras tu cóndor, como decían por ahí algunos, ¿no? Chapas tu cóndor y el cóndor te suelta ahí con todos tus materiales y ya tú haces tu mantenimiento y ves cómo sales después. Tiene que haber siempre un camino de vigilancia que permita acceder hasta el punto específico que se va a mantener, que se va a operar. Esta misma ley, la 29338, en su artículo 17, nos indica quiénes son los operadores de los sectores hidráulicos, ¿no? Y acá nos indica que estos, ¿no? Son los encargados de la operación. El operador es el que va a realizar la operación, mantenimiento y desarrollo. ¿Ya? Van a denominarse entidades operadoras. Se denominan entidades operadoras, ¿no? Porque van a estar encargadas de la operación y para que pueda operar una infraestructura se tiene que mantener.
porque si tú no la mantienes, esa infraestructura, esos componentes no van a poder operar o van a operar defectuosamente en el mejor de los casos, ¿no? Estos operadores de infraestructura hidráulica, ¿no? En esta ley se denominaban así, ¿ya? Con la ley 30157, un grupo importante de estos se van a denominar organizaciones de usuarios. Un grupo importante, porque van a haber otros operadores. Ojo, acá estamos hablando de infraestructura hidráulica en general. Y cuando hablamos de infraestructura hidráulica en general, estamos hablando de infraestructura de riego mayor, que ya habíamos dicho qué características tienes, donde están las represas, los trasvases, y esos tienen unos operadores específicos, que en ocasiones vienen a ser los gobiernos regionales u otras entidades que se han generado de forma particular para dichos fines, que pueden ser también privadas, ¿ya? Y luego están la infraestructura hidráulica de riego mediano y finalmente la infraestructura hidráulica de riego menor. En cada uno de estos niveles va a haber un operador. En infraestructura de riego mediano y de riego operador, y de riego menor, este operador ya se va a denominar organización de usuarios. Me estoy dejando entender cómo, ¿no? Estamos avanzando desde los recursos sostenibles, ¿no? Hasta ya la ley de recursos hídricos y ya estamos empezando a entrar en el famoso operador. Y el operador, como bien hemos subrayado acá, es el responsable de la operación, del mantenimiento y desarrollo. Ojo, está indicando tres acciones conjuntas. No está indicando la operación o mantenimiento o desarrollo. Indica operación, mantenimiento y. Ese I, como saben ustedes, es una conjunción que vincula a los tres elementos. En el artículo 35, ya en la ley 29338 nos habla sobre las responsabilidades de estos operadores de riego, de infraestructura mayor, de infraestructura mediana o de infraestructura menor. Indistintamente a ese nivel, las responsabilidades son las mismas. ¿Cuáles son estas responsabilidades? Estas responsabilidades son desarrollar o ejercer actividades de captación, regulación, conducción, distribución, es decir, operación, ¿no? Están dando las acciones específicas de la operación. Efectuar la cobranza, esta es fundamental, porque esta cobranza es la que va a permitir implementar el plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, el famoso POME. ¿No? Su otra función es recaudar de los usuarios, ¿no? A los que se presta servicio, la famosa retribución. Por lo general, esta retribución económica que se le paga al Estado por el uso del agua, por usar su patrimonio, se le paga esta retribución, va a estar comprendida dentro de esta denominada tarifa. Esto está incluido ahí, ¿no? La tarifa es la que va a permitir cumplir con el plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, y una alícuota de esta tarifa va a destinarse para pagarle al Estado la retribución por el uso del agua, por el uso de su bien, de su recurso, de su patrimonio. Y finalmente, la otra responsabilidad que va a permitir operativizar todo esto, ¿ya? Es la elaboración, presentación de los planes de operación, mantenimiento, desarrollo de infraestructura hidráulica, ¿no? Cada operador de riego grande, de riego mediano y de riego bajo va a presentar este plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica. Esto no. Acá. Entonces, hablábamos que los operadores a nivel de infraestructura de riego medio y de riego bajo van a ser las denominadas organizaciones de usuarios.
Es dentro de este marco de la 29338, Ley de Recursos Hídricos, que se genera la norma específica para las organizaciones de usuarios. Porque el Estado norma cómo deben de operar estas organizaciones de usuarios, ojo, que son de carácter privado, porque el Estado no les va a asignar recursos para su funcionamiento, igual que en las JASes. El Estado a la JAS tampoco le asigna recursos para que operen, para que funcionen, porque son de naturaleza privada. Las organizaciones de usuarios, llámese juntas, comisiones, comités, también son de naturaleza privada, pero ¿no? El Estado, como las considera operadores de la infraestructura hidráulica mediana y menor, les va a dar ciertos parámetros que hay que cumplir para que puedan ellos recibir esa confianza del Estado, ¿no? A través de la Autoridad Nacional del Agua, para la gestión y uso y operación, mantenimiento y desarrollo de esa infraestructura. En la Ley de Organización de Usuarios, ¿no? La 30157, en el artículo 25, indica que las funciones de la Junta de Usuarios es la operación, mantenimiento de la infraestructura hidráulica a su cargo. Presten atención a esto. ¿De quién es la responsabilidad de la operación y mantenimiento entonces? De la Junta de Usuarios. No es de la comisión, tampoco es del comité. ¿Ya? Tampoco es del comité. Pero va a hacer su función cuando la Junta les delegue. La responsabilidad de operación y mantenimiento siempre va a ser de la Junta de Usuarios. La Junta, a través de este marco normativo, el 30157, va a tener la potestad luego de poderle transferir, de poderle ceder, de poderle delegar estas funciones de operación y mantenimiento a la comisión. Esta comisión también tiene esa prerrogativa, ¿no? Le puede delegar, ¿no? Al comité de usuarios, ¿no? Las acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura, que es lo que generalmente se hace. Pero el responsable siempre va a ser la Junta, ¿no? Entonces, si el comité incumple, se sanciona al comité y se sanciona a la comisión y también a la Junta. Si la comisión incumple, se sanciona a la comisión y se sanciona a la Junta. Si la Junta incumple, se sanciona a la Junta. La Junta siempre va a ser la responsable, es por eso que las juntas de usuarios, a partir más o menos del mes de agosto, septiembre, ya le están oficiando a sus comisiones y comités para que elaboren y aprueben y presenten sus planes de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad, ¿ya? Entonces, a través de estas delegaciones sucesivas, ¿no? Cada uno de estos niveles de organización de usuarios van a generar su plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica. Y esto va a ser acumulativo. Ahora, acá no se van a presentar situaciones donde haya duplicidad de funciones o situaciones donde no quede claro a quién le competía. La comisión sabe cuál es su responsabilidad, el comité igual y la junta del mismo modo, ¿no? ¿Cuáles son los roles de estas organizaciones de usuarios que pueden ser junta, comisión o comité? Según el artículo 26 de la 30157, el rol de operador de la infraestructura. Como es el operador, es decir, es el que va a desarrollar un conjunto de acciones técnicas sobre la infraestructura para garantizar la captación, conducción, distribución del recurso hídrico, es el que también va a ser responsable del mantenimiento. Ahora,
como el Estado le está asignando, ¿no?, a estas organizaciones de usuarios en confianza la gestión y uso de su infraestructura, el Estado tiene toda la potestad, ¿no?, a través de la Autoridad Nacional del Agua, de poder implementar sobre estas organizaciones acciones de fiscalización, supervisión y sanción por el incumplimiento de esta ley, la Ley de Organizaciones de Usuarios y el reglamento respectivo. Finalmente, algunos conceptos generales referidos al mantenimiento, ¿no? Encontramos el primer concepto, que es la administración local de aguas. La administración viene a ser un espacio geográfico, es una unidad territorial. Por lo general, es una unidad territorial caracterizada por una demarcación hidrológica. No es una demarcación territorial caracterizada por una demarcación político-administrativa, ¿no?, sino por una caracterización hidrológica. Y puede comprender a una o más cuencas, subcuencas, microcuencas, etcétera, ¿ya? La autoridad va a ser el administrador local del agua, es el que todos conocemos como el ALA, que es el órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua y que vela por el cumplimiento, en este caso, de la Ley de Recursos Hídricos y demás normativas vigentes. Es el que también va a reconocer y va a autorizar, ¿ya? O va a reconocer en primera instancia a las organizaciones de agua que están comprendidas dentro de su administración. Acá están las funciones, ¿no? El administrador local de agua. Ojo, una cosa es la administración. La administración es el espacio territorial, ¿no?, con el recurso hídrico y todos los bienes asociados al mismo, incluido los operadores, ¿ya? No hablemos solamente de organizaciones, sino también de operadores. El administrador local de aguas viene a ser la persona, ¿ya?, la persona que en representación de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Agricultura, ¿no?, va a ejercer las funciones de administrar esa unidad territorial, esa unidad hidrográfica, digamos, que se ha demarcado y que le compete en su administración, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que va a desarrollar? Primero, la supervisión del uso eficiente y racional del recurso hídrico, ¿no? Es decir, va a estar orientado a que el recurso se use apropiadamente. Parte de este uso apropiado está vinculado al mantenimiento. Si no hay un buen mantenimiento de la infraestructura existente, obviamente no va a haber un eficiente uso de este recurso, ¿no? Luego tiene su función de aprobar los planes de cultivo y planes de riego y también los estudios para la ejecución de obras en el ámbito de su jurisdicción. Es el que otorga licencias, permisos de agua y así como los otorga, también los puede revocar, ¿no? Si tú tienes la autoridad para otorgar, obviamente se entiende, se desprende, ¿no?, que tienes la autoridad para revocarlo. También va a disponer vedas de uso de agua, es decir, va a disponer periodos en los cuales no se va a poder captar agua por X razones, ¿no? Desde algún incidente específico, extraordinario, no esperado, ¿no? Hasta, ¿no?, vertimientos planificados en las cuencas altas y que impiden o que van a variar sustancialmente la calidad del recurso hídrico y que no va a ser posible que éstas puedan ser utilizadas en el consumo humano o en el consumo para agua de riego. Va a aprobar la tarifa de agua. Ojo, el ALA es el que va a aprobar la tarifa de agua. Ya no es otra entidad. Ahora, ¿quién le propone la tarifa de agua? La tarifa de agua se la va a proponer la organización de usuarios, ¿no? El ALA va a, como aprueba, revisa, porque tú para aprobar revisas, no es como en el examen que teníamos en el colegio.
¿no? Tú dabas tu examen y para que te den la nota, el profesor, el docente, agarraba y revisaba tu examen. Y si todo estaba bien, te ponía una nota aprobatoria. Si había cosas malas, pues te ponía una nota desaprobatoria. Entonces, la aprobación de la tarifa de agua, por si acaso, se ha duplicado acá, van a disculpar, ya no es algo automático. Yo te presenté la tarifa y tú me la apruebas, sino que es un acto generado a partir de una revisión previa, una revisión detallada y basada en su conocimiento. La administración local de aguas, el administrador local de aguas tienen conocimiento sobre la realidad hídrica y también la realidad de las organizaciones y la realidad de la infraestructura hídrica. Sus otras funciones, resuelve reclamos de la aplicación del agua, aprueba mediante resolución administrativa estudios de infraestructura, es la entidad que va a aprobar el desarrollo de la infraestructura hidráulica, ¿no? A través de la ejecución de proyectos vinculados. Supervisa las obras en su jurisdicción, tiene toda la potestad de poder supervisar las obras, por si acaso. Ya no solamente que el supervisor de la obra, ¿no? De la construcción del canal, de la boca toma, tiene la potestad de supervisar, no. ¿Por qué? Porque es el ala el que te está dando la autorización para poder desarrollar esa obra de infraestructura. Porque tú vas a gestionar su patrimonio, el patrimonio que él tiene bajo resguardo, que es el agua y los bienes asociados, naturales y artificiales. Como él te está dando el permiso, él te puede supervisar, ¿no? Es como una casa en la cual el dueño, ¿no? Le ha cedido o ha contratado una persona para que pinte la fachada, ¿no? Y el pintado de la fachada lo están cubriendo los inquilinos del edificio. Pero es el dueño, el propietario, el que tiene dominio sobre toda la casa, no son los inquilinos. Entonces el dueño en cualquier momento puede agarrar, puede ir y dice, a ver, ¿cómo están pintando? No, acá está mal. Oiga, pero ¿sabe qué? El dueño del piso 4 me ha dicho que él quería de este colorcito. No, pero no, yo no quiero eso, ¿no? O el dueño del piso 4 me ha dicho que él no quiere que se pinte su piso. No. Lo pintas porque la casa es mía, no es de ese dueño. Ahora, el dueño no quiere, ya, chao dueño, te vas y listo. ¿Ya? Entonces, el, el ala tiene esa potestad, por si acaso. ¿Ya? Esto para los procesos de monitoreo, básicamente. Y finalmente tiene la responsabilidad de monitorear a las organizaciones de usuarios en cuanto al cumplimiento de su plan de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. El monitoreo, ojo, es el monitoreo, ¿no? Es decir, es el acompañamiento, porque otra de las funciones del ala, ¿no? Acá me he olvidado, seguramente este ha duplicado, está votando, acá debajo debe estar. Tiene también la función de supervisar, fiscalizar y sancionar a las organizaciones de usuarios cuando éstas incumplan su plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica. Las organizaciones de usuarios vienen a ser agrupaciones, ¿no? Son organizaciones, como su mismo nombre lo indica, que convocan a un grupo de beneficiarios denominados usuarios que pertenecen a un sistema, a un subsector común de agua de riego y que van a estar asociados, ¿no? Estos tienen diferentes jerarquías, como habíamos mencionado, ¿ya? Pueden ser comisiones, comités, que es la jerarquía más básica, luego están las comisiones, la comisión está conformada por dos o más comités y la fusión de dos o más comisiones forma una junta de usuarios. Cada una de estas, indistintamente de su nivel jerárquico, va a tener las funciones o las responsabilidades de operación y mantenimiento. ¿A qué se denomina ciclo de mantenimiento? Viene a ser el tiempo que transcurre, el periodo de tiempo que va a transcurrir entre dos operaciones de mantenimiento consecutivas, ¿no? Referidas a un elemento, a un componente del sistema, que puede ser un canal, una compuerta, un camino, etc. ¿no?
Y finalmente, el plan de mantenimiento. Es el instrumento, es el documento en el cual van a estar plasmadas todas las actividades secuenciadas, programadas y sobre todo presupuestadas que el operador considera necesarias para garantizar el correcto funcionamiento, el correcto servicio de agua para riego. Bien, sería todo en esta oportunidad, en esta primera sesión. Si hubiesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Conjuntamente con la PPT del curso, se les va a compartir a través de la escuela algunos materiales, ¿no? Básicamente, en esta primera sesión, lo que se les va a compartir es la ley de recursos hídricos, la ley y su reglamento, la ley 29338 y su respectivo reglamento, y también la ley de organizaciones de usuarios, la 30157 y su respectivo reglamento. Este es importante que la conozcan porque en función a esta última ley, a la 30157, las organizaciones de usuarios tienen que funcionar, tienen que operar. Entonces, si hubiesen consultas, si hubiesen preguntas, quedo atento. No hay buenas noches, conforme bien. Listo. Entonces, la semana que viene ya vamos a enfocarnos en el plan de operación mantenimiento y también vamos a hablar sobre, no solamente sobre el mantenimiento, sino también algo sobre la operación, ¿no? Porque básicamente vienen a formar parte de uno mismo. También, ¿no? Voy a incorporar en la sesión siguiente el manual, porque a partir de este manual de operación y mantenimiento que le van a entregar a la organización de usuarios, la organización va a plantear su plan de operación y mantenimiento, porque en este manual le van a dar las pautas técnicas de los diferentes componentes, tal dimensión, tales características, tal tipo de concreto y demás, ¿no? Y eso mismo va a tener que coger y replicarlo en su plan de operación y mantenimiento. Ya también la semana que viene les voy a compartir un modelo de manual de operación y mantenimiento y un modelo de plan de operación y mantenimiento. Bien, si no hubiese preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Los invito a todos ustedes a comunicarse con la escuela para que puedan acceder a los materiales, a la PPT y los materiales. Y en la PPT, acá en la parte final, está mi número de WhatsApp, ¿no? No se ve bien porque se ha movido. Lo voy a colocar en este punto para que ustedes lo puedan tener. Y si necesitan alguna información, se puedan comunicar con mi persona. Muy buenas noches con todos. Permiso, hasta la próxima semana.